Regresamos a la serie Conociendo a Dios. No tan solo es importante conocer a Dios, es vital conocer a Dios, es necesario conocer a Dios. Y viendo hoy los atributos comunicables y no comunicables de Dios, vamos a ver un atributo comunicable. Acuérdate que el atributo comunicable de Dios son aquellos que también pueden poseer las personas, pero desde una perspectiva finita, porque somos finitos y Él es infinito. Sin embargo, en esta parte, Dios te da esos atributos para que tú y yo los repliquemos. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Siempre, siempre, en todo tiempo, en todo momento. Y por eso Dios demanda en su palabra que lo conozcamos a Él. Y dice que, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cuál creen que sea la mayor aspiración de un creyente en su iglesia? ¿Ser doctor de teología? ¿Ser maestro de teología? ¿O ser siervo? Creo que hay que aspirar al mayor grado en una iglesia, a ser siervos. Porque Cristo vino a servir, no vino a ser servido. ¿Y cómo el Espíritu Santo es grandioso? ¿Cómo Dios es grandioso? ¿Qué fue lo que hoy entonamos de alabanzas? ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje de alabanza el día de hoy? Habló de arrepentimiento, mi hermana. La alabanza empezó a hablar de que somos en sublime gracia, rescató a aquel infeliz, aquella persona miserable, yo soy el primero, ¿no? Y vio en mí justamente esa miseria en mi vida y tuvo compasión Dios de mí y de ti. Y te trajo justamente con ese amor, como es el amor. Y habló de algo que justamente hoy debemos estar todos agradecidos, porque hemos sido restaurados. Y estamos en una restauración. Aún Dios no termina con nadie, pero estamos siendo ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Siendo restaurados por el Señor. Y hoy te invito para que en el amor de Cristo hoy pongas atención, pongas mucha atención en el mensaje que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Antes de que Jesús partiera al Padre, antes que ascendiera al Padre, dejó una enseñanza para todos. Primero a sus discípulos, a sus apóstoles y por extensión a su iglesia. Y dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén. Entonces hoy tu responsabilidad delante del Señor es enseñar. ¿Qué? ¿Tu vida, tus experiencias, tu título, tus alcances, tus éxitos? ¿O qué vas a enseñar? Las enseñanzas de Cristo. Lo que Cristo dejó justamente para la gente que hoy lo conoce y la gente que no lo conoce. Enseñándoles que guarden. Y la palabra guardar significa obedecer. Enséñales a que obedezcan. Como tú obedeces, ellos tendrán que obedecer también. ¿A quién? A Jesús, a Cristo. Hoy vamos a hablar de un atributo que es la restauración. Jesús y la restauración. Y la restauración bíblica se refiere justamente a la acción divina de sanar. Dios comienza a sanar, Dios comienza a renovar, Dios comienza a devolver al hombre a su propósito. Dios da de su pureza, de su santidad al hombre y lo lleva justamente al estado original como fue creado. Eso es la restauración bíblica. Y todos necesitamos justamente llegar nuevamente al principio, al principio original, cómo fue creado el hombre, a su imagen y semejanza. ¿Qué ha hecho el pecado? El pecado ha distorsionado justamente esa imagen y hoy el Espíritu Santo a través de la palabra está recuperando esa imagen en Cristo en tu vida.
Y esa es nuestra responsabilidad, domingo a domingo y todos los días del año, estar en completa sujeción a la palabra de Dios para que se haga vida en nuestra vida. La restauración espiritual, Dios no solamente repara la parte física en algunas personas, sino también y sobre todo repara la persona interna que hay en ti. Ese ser celestial que Dios te dio, justamente lo comienza a recuperar, lo comienza a restaurar. Esa alma que fue lastimada por el pecado comienza a ser restaurada. Y comienza a ver entonces en tu vida paz y gozo a través de Cristo. Amén. ¿Cómo se logra la restauración? Bueno, más bien voy a hacer una pregunta antes. ¿Quién hace la restauración? Jesucristo. Muy bien. ¿Y cómo lo hace? A través de un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento en tu vida, no puede haber esa restauración. A través de la gracia de Dios, a través de su amor y su poder, nos da esa restauración. Y tenemos varios ejemplos en la palabra, varios ejemplos en la Biblia, y uno de ellos lo quiero mencionar hoy: Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Somos ligeros al hablar, de repente somos explosivos, de repente somos usados, de repente somos usados por Dios y a veces somos usados por el diablo. Así fue Pedro. Entonces vamos a tomar un pasaje de la Biblia que seguramente lo has leído muchas veces y tal vez lo leímos, seguro que lo leímos ahora en la Semana Santa, que de Santa no tiene nada, ya lo platicamos por qué, pero quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 15. ¿Quién necesita ser restaurado? Amén. Vuelvo a preguntar, ¿quién necesita ser restaurado? ¿Ustedes creen que los apóstoles necesitaban ser restaurados? Claro que sí, claro que sí. Y tenemos varios ejemplos de cómo el Señor comenzaba a restaurar a sus discípulos. ¿Se acuerdan quién era Juan y Jacobo? ¿Cómo les llamó el Señor? Hijos del trueno, porque eran bien lindos, bien nobles, bien tiernos, así como tú comprenderás, ¿no? Dice que en una ocasión Jacobo y Juan le dijeron a Jesús que si podían hacer descender fuego del cielo para que consumiera a la gente que estaba ahí. Vean su corazón que tenía. Señor, hacemos que caiga fuego del cielo y azufre para que sean quemados y exterminados. ¿Qué dijo Jesús? Aún no han aprendido cómo es mi corazón. Yo no vine a destruir, vine a construir, vine a restaurar. En otro momento dice que Juan le dijo al Señor: hemos visto a uno que tu nombre echaba fuera demonios, pero se lo hemos prohibido porque no es de nuestro equipo. ¿Y qué dijo el Señor? Todos los que hoy están por mí son. ¿Y Pedro? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro antes de que el Señor fuera aprendido? Señor, yo estaré contigo hasta la cárcel y si tengo que dar mi vida doy por ti. Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, ¿cierto? Entonces quiere decir que todos los discípulos de Jesús necesitaban ser restaurados. ¿Y cuántos discípulos hay aquí esta mañana? Que necesitamos ser restaurados. Dios aún no termina con ninguno de nosotros. Sigue una plena santificación de nuestra vida. Y por eso queremos leer este pasaje. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, había llegado para que pasase de este mundo al Padre.
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando su toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies y los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí la pregunta obligada: ¿será que el Señor estaba estableciendo un nuevo mandato de que todos nos laváramos los pies? ¿El Señor quiere que todos nos lavemos los pies? ¿Literalmente lo está haciendo el Señor? ¿Lo está diciendo el Señor así? La respuesta es no. Atrás de esto había una enseñanza, una gran enseñanza, y esa enseñanza justamente es la restauración. ¿Qué miró el Señor? ¿Qué miró en los discípulos el Señor? Sus pies. ¿Y cómo estaban los pies de los discípulos? Sucios. Y esto me lleva a lo que cuando Moisés quiso acercarse a la zarza, ¿qué fue lo que le dijo el ángel de Dios? ¿Qué le dijo? Quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Entonces quiere decir que muchos necesitamos hoy siendo restaurados. ¿Por qué? Porque el único lugar donde se encuentra el Señor es la santidad. Y no podemos ingresar al lugar santísimo si antes no hemos sido lavados, limpiados. Y la mejor manera es cuando tú te arrepientes. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, dices: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué dice? Que el arrepentimiento tiene que ir aparejado en la vida del creyente. Ahora bien, ¿por qué Jesús vio los pies de sus apóstoles? Porque los amaba, no para criticarlos, no para señalarle, no para acusarles, sino para decirles que necesitaban ser ¿qué? Restaurados. ¿Por qué? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es lo que dice el versículo 1. ¿Cómo nos ama el Señor? Con todo el amor que Él tiene, que Él es, porque Él es amor. Nos ama con todo el amor que Él es. No se queda con nada, todo nos da a nosotros. Y por eso hoy está sumamente ocupado el Señor en nuestra restauración. El amor de Cristo restaura la vida de sus ovejas. Y nosotros tenemos que estar enfocados justamente ¿en qué? En dejarnos restaurar, dejarnos limpiar. ¿Por qué? Porque lo dice claramente aquí el pasaje. Dice, cuando Pedro dijo:
¿tú me lavarás los pies? Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si tú no te permites ser restaurado, no tendrás parte con el Señor. Y el Señor quiere hacer que seas parte de su reino, parte de Él. Y para eso tú tienes que tener un corazón dispuesto a ser restaurado. ¿Por qué? Porque en todo momento nadie está completamente, o lo hice más diferente, perdón. Todos estamos expuestos a ser ensuciados, a ser contaminados. Todos. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu propia iglesia a veces te contaminan. Aquel hermano que murmura, aquel hermano que te chismea, aquel hermano que habla a tus espaldas, aquel hermano que está señalando cada rato tus faltas, tus errores, tus fallas, en lugar de ponerse a orar por ti. Entonces nadie puede estar exento a no ser que contaminado. Y Pedro lo dijo de esta manera. Si quieres acompañarme en la segunda, ponle una marca a Juan, porque vamos a estar regresando a Juan. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, si quieres anótalo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Cada vez que alguien se contamina o se permite contaminar, ha sido vencido. ¿Y vencido por quién? Por el diablo, por Satanás. ¿Vencido por quién? Por el mundo. Y vencidos por sí mismos, porque tú también te permites ser contaminado. En lugar de marcar límites en tu vida, te enrolas justamente en las situaciones del mundo. Y aquí dice entonces, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces Jesús y el ministerio de la restauración, que es el título de la predicación, vamos a empezar a aprender ¿cómo es que yo me debo de dejar restaurar? ¿Cuáles son los pasos que el Señor hizo que yo debo de aplicar justamente en mi vida para restaurar mi vida y ayudar a otros a ser ¿qué? Restaurados? Y aquí está el ejemplo más que claro del Señor. Aquí en el versículo 14, regresamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si Jesús lo hizo, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, así como Jesús restauró a los 12 y sigue restaurando nuestra vida, tenemos que aprender a restaurar a los que vienen atrás de nosotros. Aquellos que todavía no son tan fuertes, aquellos que todavía su fe no está bien firme, aquellos que de repente cayeron y están tirados y tienes que ir por ellos a levantarlos, no a pisarlos, no a criticar, no a juzgar, no a señalar, sino a levantarlos, a restaurarlos. ¿Quién dice amén? Aquí la pregunta sería, ¿cuántos de aquí se dejan restaurar? Porque ya vimos que dentro de los 12, al menos uno nunca se dejó restaurar. Y ese fue Judas Iscariote. Pero Pedro también no quería. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos nuevamente al versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. ¿Cuántos de repente tenemos ese espíritu de Pedro? Donde no te permites ser restaurado, no te permites ser nuevamente lavado por la palabra de Dios, porque te sientes limpio, o no te sientes tan sucio como tu hermano, que también eso puede ser un buen engaño. Tú te puedes sentir mucho mejor que el otro, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado hoy de tú impedir ser restaurado por el Señor. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor, si no te lavare, si no te restaurare, no tendrás parte
conmigo. ¿Por qué necesitamos ser restaurados? ¿Qué produce el pecado? Produce muerte. Y significa separación. ¿Cuántos de aquí somos pecadores aún? Si bien es cierto, no somos pecadores voluntarios, hemos dejado de pecar y de repente pecamos, nos gana la carne, tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. Pero ¿cuántos de aquí ya están limpios? ¿Cuántos de aquí? No, todos estamos aún todavía sucios, todavía tenemos nuestro calzado sucio, nuestros pies sucios y Cristo quiere hoy limpiarlos. Pero ¿cuántos de aquí se sienten tan limpios que dicen, yo no necesito que tú me compartas, hermano? Yo no necesito ir todos los domingos a la iglesia como tú, yo soy menos pecador que tú y por eso a lo mejor tú necesitas ir a lo mejor todos los días a la iglesia. Y Jesús fue muy claro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Jesús da la enseñanza a través de 3 aspectos. Primero, a través de un mandamiento. 2, cómo debo de cumplir el mandamiento. Y 3, el alcance del mandamiento. Entonces vamos a ver en esta predicación justamente estos 3 puntos, esos 3 aspectos. Un mandamiento, versículo 14, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Ya aclaramos que no tienes que lavar los pies a tu hermano, literalmente, no, sino tienes que irlo a restaurar. Si tu hermano estás viendo que está caminando de manera incorrecta, se está desviando por el camino correcto del Señor, si ha dejado de estudiar, si ha dejado de leer, si ha dejado de orar, si ha dejado de congregarse, tú tienes que llevarlo a la restauración, como Cristo te está llevando el día de hoy. ¿Cómo se debe cumplir el mandamiento? Versículo 15, porque ejemplo os he dado. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo lo hizo el Señor? Lo que vamos a aprender. Seguramente a lo mejor no nos da el tiempo, pero en la segunda predicación veremos el término de esta predicación. Porque hay que seguir aprendiendo más cosas del Señor en esta mañana. ¿Por qué el Señor quiere seguir restaurando nuestra vida? Porque ve esa necesidad en ella. Y todos necesitamos ser restaurados en todo tiempo, en todo momento, porque el pecado es el pecado y el pecado mora en nosotros. Acuérdate cómo está nuestro corazón. El corazón es engañoso. Todos tenemos un corazón engañoso. Jeremías capítulo 17, versículo 9. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el único que conoce el corazón es el Señor. El único. Así que no te creas muy cuando digas, yo me conozco muy bien, no es cierto. Y es que yo le hago mucho caso a mi corazón. ¡Cuidado! Como que me late que yo, no, cuidado. Como que tengo una corazonada. ¡Cuidado! Porque tu corazón es altamente engañoso y perverso. Mejor pregúntale al Señor. Vete a la palabra, que el Señor te confirme a través de ella qué es lo que tienes que hacer, por dónde tienes que ir, si tienes que tomar la decisión o no tomar la decisión, si tienes ese momento para comprar o para vender, dile al Señor que te llene de su sabiduría. Y te la va a dar abundantemente sin reproche. Entonces nuestra necesidad es la restauración de parte del Señor. En la Biblia, las manos son símbolo de servicio en relación con el hombre. Vuelvo a repetir, en la Biblia las manos son el símbolo de servicio en relación con el hombre. Los pies son el símbolo del testimonio y de conducta. La manera que tú caminas, en la manera que tú te conduces, en la manera que tú andas, estás dando un testimonio y estás mostrando de qué está hecho tu carácter. O sigues viendo bajo tu temperamento o estás viviendo bajo el carácter de Cristo. Entonces ten mucho cuidado con sentirte limpio y no permitir que el Señor te limpie, te lave, te purifique, te restaure. Porque el Señor, vuelvo a repetir, si no te lavara no tendrás parte con Él. Aquí otro problema que tiene el creyente o algunos creyentes es que clasifican el tipo de pecado.
Si el pecado es muy grande, no lo hago. Pero no se fijan que cualquier pecado, sea pequeño, sea grande, sea gordito, sea flaquito, sea chaparrito, sea azul, rojo, el pecado es pecado y el pecado te produce muerte y el pecado te separa de Dios. Cuidado con que tú clasifiques el pecado y que te sientas menos pecador que el otro, porque aquel todavía no ha dejado el alcohol, porque él todavía es mentiroso, porque él todavía es adúltero y tú no lo eres, pero eres criticón. Te gusta estar criticando ahí a tu iglesia, te gusta criticar al pastor, te gusta criticar a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa. Estás hablando en sus espaldas de ellos, cuando tienes que hacerlo de frente, mirando a los ojos. Si tienes algo contra alguien, díselo a sus ojos. Dile, creo que las cosas no son así, hermano, pero sé ejemplo. Acuérdate que tienes que ser irreprensible, irreprochable. Tú no puedes ir a exponer una situación de pecado a un hermano si tú estás peor que él. Hoy te invito a que realmente reflexiones y medites. Mejor ve primero tu viga antes de ver la paja de tu hermano. Entonces ten cuidado con cómo clasificas el pecado o cómo tú te sientes o te evalúas o te examinas. Y aquí me recuerda mucho lo que Lucas nos muestra en el capítulo 18, Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 18. Y seguramente has leído este pasaje donde está el fariseo y el publicano orando. En el versículo 11 dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y a lo mejor siguió orando y orando, haciendo de él una vanagloria, ¿cierto? ¿Cuánta gente ora de esa forma? Exaltando o poniendo las faltas de otros. Y a veces le ponen con nombre. Cuidado con exhibir al hermano. Si tienes algo con el hermano, tiene que hacer de manera personal, tú y él. Si él permite ser corregido, ser restaurado, has ganado un alma para el Señor. Si él no se permite ser restaurado y continúa pecando, lleva 2 o 3 testigos y vuélvelo a exhortar, pero siempre en amor. Y si él aún así se mantiene en dureza de corazón, rebelde, entonces cuéntalo a la iglesia públicamente. Y si aún así él se mantiene en esa necedad, en esa rebeldía, él tendrá que ser expulsado de la iglesia. Mateo capítulo 18 lo dice ahí. Cuando tengas tiempo, lee el capítulo 18 de Mateo. Ahí dice el gobierno del Señor en la iglesia, cómo estableció el gobierno Cristo en su iglesia. Pero no seamos como este publicano que comiences a orar porque tú te sientes más limpio y mejor que los otros. Tú no puedes caminar en esta vida haciendo lo que tú quieres, pensando en lo que tú quieres, decidiendo lo que tú quieres. Porque recuerda que todo aquello que tú decidas de una manera incorrecta te va a separar de la comunión con Dios. Eso apréndelo. Tomas una mala decisión, adquieres algo que no tenías que adquirir, dices algo que no tenías que decir, lo más seguro es que te va a separar esa frase, esa palabra de la presencia del Señor. Si no te permite ser restaurado espiritualmente, no podrás participar del poder y la fuerza del Señor. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 10. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El creyente tiene poder y fuerza a través de Cristo. Él no puede del creyente no emana ni la fuerza ni el poder. No puede. El poder y la fuerza que hoy tienes es a través de la comunión íntima con Cristo.
¿Quién lo cree? O sea, aquel que no se deja restaurar nunca va a poder experimentar el poder y la fuerza de Cristo, porque está separado por el pecado, está separado por la mentira, por el autoengaño. Hay mucha gente que está caminando en ese autoengaño, creyendo que está bien, pensando que está bien, porque se congrega de vez en cuando, porque ora de vez en cuando, porque es la palabra de vez en cuando, pero no hay una comunión íntima. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese tiempo, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre llevamos en tu nombre a mucha gente a tus pies, Señor, en tu nombre hice muchos milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí, nunca fueron míos, tu corazón nunca me perteneció a mí, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y también lo dice la misma palabra, separados de mí. Jesús lo dijo, ¿cierto? En la parábola de la vid verdadera. ¿Qué dijo? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Y qué es nada? ¿Qué es nada? Nada. No te autoengañes. Ay, pastor, yo creo que sí puedo hacer estas cosas. No, nada. ¿Por qué? Porque estás separado del Señor. No te has arrepentido de manera genuina. Cuidado con confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Se parecen mucho. Hay lágrimas de por medio, hay tristeza de por medio. Te sientes mal en ambas partes. Pero el remordimiento te lleva a hacer nuevamente el pecado. Pasan unos días, pasan unas horas y vuelves otra vez a tu andar pecaminoso. Entonces no hubo arrepentimiento. Arrepentimiento viene del griego metanoia, cambio de mente, cambio de manera de pensar. Y si cambio tu manera de pensar, ¿qué cambia? Tu manera de vivir, claro. Y así como Jesús restauró a los suyos, hoy Cristo te está restaurando a ti, amén. Tú tienes que restaurar a los que vienen atrás de ti. Eso acuérdate, justamente es el mandato del Señor en este pasaje de Juan. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste usado por el Señor para restaurar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace 3 meses? ¿O nunca lo has hecho? ¡Wow! Acuérdate que hoy Cristo lo está haciendo. Él te está lavando los pies. Y tú tienes que ir a lavar los pies de los otros que tú ves que están en una honda aflicción, siendo atribulados, siendo lastimados por Satanás. Y tú sabes que están mal, y tú sabes que no están caminando bien, y tú sabes que les falta el Señor en su vida. ¿Y qué haces? ¿Hablas? ¿Un mensajito? ¿Visitas? ¿Invitas? Un cabecito. Te invito a desayunar, vamos a desayunar, quiero platicar contigo. Y llevas consigo, ¿qué llevas? ¿Qué deberías llevar? Que también es algo bien curioso. Un cristiano invita a otro cristiano y no llevan Biblia. ¿Cómo? Lo que traigo es hambre, pastor, no tengo ganas de leer. No, espérate. Le prometo que me acabo de lo que usted me invite. No es eso. Primero hay que comer alimento espiritual. Primero es que comer el alimento espiritual. No solo de pan. No solo de pan. Creo que somos el mundo al revés. Hemos leído mal ese versículo. Primero es el pan. Primero es el pan material, físico. Y después, si hay tiempo, el espiritual. Y mucha gente así vive. Mucha gente así convive. Y esto aquí nos enseña. Jóvenes que están aquí esta mañana, cuando hay una reunión de jóvenes, lo primero que tiene que haber es Cristo ser hoy el centro de esa reunión. ¿Y cómo es? Llevando preparado un mensaje, un devocional. Dejemos que Dios hable porque es su reunión y ustedes son de Él y esta iglesia es de Él, no es de nadie más. Y Él quiere ser exaltado, quiere ser honrado a través de nuestra obediencia, a través del testimonio. Llegas, invitas a un joven nuevo que está buscando al Señor y luego que piensas es en ¿qué hay de comer? ¿Hay carnita asada hoy? ¿Qué refresco trajeron? ¿Qué vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar? Amén.
Es lo que tenemos que aprender y es lo que tú tienes que enseñar en casa, porque no solamente es responsabilidad de la iglesia, del pastor, de los líderes. En el amor de Cristo queremos hoy realmente ser instrumentos útiles en las manos del Señor aquí en este lugar. Pero los primeros responsables son los de casa, los padres. Enséñales a tus hijos a depender de Dios, no de ti. Que busquen primero a Dios y el último que te busquen a ti. Porque el día que tú faltes, te irás tranquilo, porque sabes que dependen de Dios, no de ti. ¿Quién dice amén? Entonces la pregunta es, ¿qué estás esperando por restaurar a tu hermano? Y aquí el apóstol Pablo confirmó justamente esta enseñanza de Jesús. Quiero que me acompañes a Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois carnales, restauradle. ¿Así dice? ¿Así dice? No dice así. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de enojo, de ira, de contienda. Agárralo a bibliazos, toma, aprende. ¿Cuánta gente agarra a la gente a bibliazos? Y se compran esas Biblias con pasta dura, para que el dolor, para que se sienta. Si no te lo llevas tú, Señor, yo te lo mando. ¿No? O sea, ten cuidado con la vara que tú medes, ¿serás qué? Medido, lo que dice la palabra. Vuelvo a leer: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Todos estamos hoy expuestos a fallar delante del Señor. No importa el rango, no importa la edad, no importa muchas veces si eres un ministro, si eres un pastor, si eres un líder. Nadie está exento a un momento a fallar al Señor. Todos estamos expuestos. Y cuando tú fallas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué espera el Señor que hagas? Señor, perdóname. Hermano, perdóname. He pecado contra Dios, he pecado contra ti, te pido perdón. He dado mal testimonio ante Dios y quiero dejar un mejor testimonio en tu corazón. Hoy delante de ti te pido me perdones. Ora por mi vida, lo necesito. Es distinto, es de manera distinta. Santiago también lo dice, lo enseña también Santiago. Si tú me acompañas a Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20, Santiago 5, 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno de los hermanos se han extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Conoces a alguien que se queja continuamente? No le gusta la predicación, no le gusta lo que le dan de comer en casa, no le gusta cómo lo tratan, no le gusta que su jefe le mande, y se la pasan quéjese y quéjese y quéjese. Como si la Biblia diría: bienaventurado el quejoso, ¿verdad? Pero yo no encontré ese versículo. Eso es pecado. La queja es pecado. Más cuando tú contaminas el corazón de alguien más. El que tú te quejes con Dios es bueno, claro, es bueno porque Él es nuestro consolador. Él es el que restaura nuestra vida, ¿cierto? Él nos ama y conoce lo que necesitamos. Quéjate con Dios lo que tú quieras, pero asume tu responsabilidad. Asume lo que te corresponde a ti hacer. Entonces la gente que se queja, la gente que está caminando de manera incorrecta, la gente que
copió en el examen, la gente que no cumplió con los objetivos de la empresa, la gente que es impuntual, la gente que todavía habla mentiras. Todos, de una u otra manera, necesitamos ser restaurados, limpiados. Vean lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses, vamos a Filipenses. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Es una de las enseñanzas de Jesús. Y eso tú lo tienes que enseñar. Pero primero lo tienes que vivir. Dice aquí, versículo 14, capítulo 2 de Filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué necesita el mundo? Luz. Correcto. Ayer fuimos a un sepelio de nuestra hermana Vero Sánchez. Su abuelito ya falleció, ya partió. Estuvimos con ellos un rato acompañándolos. Y justamente dimos esta enseñanza. Cuando tú llegas a un lugar, a un cuarto oscuro, completamente oscuro, ¿por qué está oscuro? Porque hay una ausencia de luz. Y la segunda pregunta que hice: si ese cuarto oscuro tiene una ausencia de luz, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta depravación en el mundo? ¿Por qué hay tanta muerte en el mundo? Guerras, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de Dios. Si Dios está en el corazón del hombre, el mundo cambia. El mundo es otro. Y yo pregunté: ¿qué necesita el mundo? ¿Ser cambiado o cambiar tú? No es lo mismo. Malamente les digo, porque malamente oramos porque Dios derrame paz en el mundo. Que no haya guerras, que no haya delitos, que no haya muertes, que no haya secuestros, que ya no haya cárteles de narcotráfico, que no haya. Y la pregunta: ¿en qué se glorifica Dios en eso? Hay que entender hoy cómo tienes que orar y por qué debes de orar y para qué tienes que orar. Yo no oro por la paz del mundo, yo oro porque la gente tenga Cristo en su vida. Porque teniendo Cristo en su vida, habrá paz en el mundo. ¿Cierto o falso? ¿O cómo tú tienes hoy paz? ¿Cómo tú derramas paz? ¿Cómo tienes hoy gozo? ¿Cómo has dejado la contienda, los celos, la ira, la desconfianza? ¿Cómo se fue de tu vida? A través de Cristo. Cristo lo está haciendo todo, ¿cierto? ¿Por qué está cambiando el matrimonio? ¿Por qué está cambiando la familia? ¿Por qué está cambiando el joven? ¿Por qué está cambiando el varón? ¿Por qué está cambiando la mujer? Porque Cristo es el centro de esa vida. ¿Todo lo puedo en Cristo? Y aquí también otra enseñanza, pongo un paréntesis. Muchas veces lo aprendemos como de memoria, ¿no? Filipenses 4:13, los hemos cantado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿No es místico el versículo? ¿No es magia el versículo? No por decirlo ya voy a ser fuerte, voy a cambiar, voy a ser otro. No, Dios, lo que quiso decir Pablo en ese versículo específicamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que quiso decir Pablo fue: Cristo ya te dio los recursos necesarios para que tú seas fuerte. La oración, la palabra, el Espíritu Santo, tu iglesia, tu pastor, tu familia de la fe. ¿Quién dice amén? Qué fácil es recibir el pescado, qué difícil ir a pescar. Y Cristo te está enseñando a pescar, no solamente a comer el pescado. Cuando en una familia el papá ya no está, el proveedor ya no está en casa, se acabó la comida, porque nunca enseñó a ir a pescar. No, pobrecito, está muy pequeñito, no, que siga siendo atendido como rey. No, hombre, el único rey es el Señor. No puede haber dos cabezas en una casa. O eres tú o es el Señor. ¿Quién es? ¿Quién es?
Amén, amén. Aunque te cueste trabajo, reconócelo, debe ser el Señor. Necesitamos hoy ser restaurados. Que el Señor comience a cambiar nuestra forma, nuestro estilo de vida. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Regresando nuevamente al Evangelio de Juan. ¿Cuántos espirituales hay aquí? ¿Cuántos espirituales hay aquí? Gloria a Dios por eso. Y los que no dijeron, estamos orando por ustedes. Y hoy tenemos mucho trabajo para ayudar a restaurar a los que hoy no se sienten todavía espirituales. Cuando a veces haces una pregunta de manera para evangelizar, tú preguntas, ¿cuántos santos hay aquí? Y de repente se te quedan viendo algunos así como... Y yo digo, ¿no eres santo? No, no hago milagros, no soy perfecto. Y digo, pero eso no significa ser santo. De acuerdo a lo que dice la Biblia, en el griego, agios es apartado. Santo significa apartado. ¿Apartado para quién? ¿Apartado para quién? ¿Y apartado de quién? Claro, gloria a Dios por eso. ¿Qué haces en el mundo entonces? ¿Qué haces en el mundo? ¿Por qué convives aún con el mundo? Si el Señor ya te apartó de él. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Son cosas distintas. Hoy estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Cristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cómo estamos en el mundo? Somos para dar ¿qué? Luz y ser sal en el mundo. El mundo adolece de testimonio, de matrimonios firmes, fuertes, que se respeten, que se amen. En la intimidad y fuera de ella. Muchos son muy buenos y expertos testificando fuera, pero por dentro son roomies. ¿Cuántos roomies son matrimonios? ¿A poco aquí vives? Hoy nos tocó comer. ¿Cierto o no? Digo, yo sé que aquí eso no pasa. Me han dicho que pasa en otros lugares. Gloria a Dios por eso. Wow. Yo anhelo que después de que salgas por esta puerta, salgas con el espíritu de restaurar a tu hermano. El creyente espiritual no se mide por su capacidad de reprender, sino por la capacidad de restaurar. Alguien lo dijo y me gustó la frase. Si alguien tiene que medirte a ti, no la manera que tú criticas, reprendes, señalas, juzgas, sino la capacidad que Dios te dio para restaurar al que está caído. Y no hacer leña del que se cae. Vuelvo a repetir como que leemos al revés la Biblia. Haz leña del árbol caído. No, eso no es la Biblia, ¿verdad? Ese es el libro del Pastor, capítulo 3, versículo 5. Tal parecía que fuera de esa manera. Si ves a tu hermano caído, enséñate para que se te quite. Señor, ¿puedo hacer que caiga azufre y fuego a este? ¿No? Si queremos realmente una iglesia que siga madurando y creciendo espiritualmente, ¿qué necesita esa iglesia? Ser restaurada, muy bien, ser restaurada. Y por eso el Señor está restaurándonos a nosotros, porque todavía ve que nuestros pies están completamente sucios. Estas son las enseñanzas que dejó Jesús antes de ir al Padre. Y por eso dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las enseñanzas que os he mandado
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo el Señor? Cada vez que el Señor enseñaba, ¿cómo lo hacía el Señor? ¿Quieren saber cómo lo hacía el Señor? ¿Cuál era su metodología del Señor? Hechos. Ya nos ganó el tiempo. Ya nos dije los pasos que debemos hacer, que replicó el Señor. Pero seguramente te vas a quedar en el segundo servicio. Seguramente. No escuché ningún amén. Ya tengo hambre, pastor. No vine sin desayunar. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, dice Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál fue la metodología que Jesús practicaba en la enseñanza? Dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo enseñaba Jesús? Primero lo hacía y después enseñaba. ¿Y nosotros qué hacemos? Primero enseñamos y no lo hacemos. ¡Wow! Somos expertos, somos muy buenos maestros. Haz esto, haz lo otro, y no hables de esta manera, y no te pelees. Y tú te peleas, hablas como tú quieres, y sales de tu casa y toda la cámara está hecha ahí como tú ya sabrás, y el hecho de te haces en tu casa, y no dices que tú tienes que estar impecable, llevas los útiles a tu escuela, tus zapatos, y tú vas como tú quieres. Entonces enseñamos mal, no enseñamos con el ejemplo. Cristo enseñaba con el ejemplo, primero hacía y después enseñaba. Y todo maestro de la Biblia, y tú debes estar buscando ser maestro de la Biblia. Si no lo eres, tienes que tener esa visión. Hazme ser ese maestro de tu palabra, Señor, para ayudar a otros a acercarte más a ti, que te conozcan más a ti, Señor, al único Dios verdadero y a Cristo quien tú has enviado. ¿Quién dice amén? Tienes que aplicar justamente este principio, que la gente te vea primeramente como testimonio. Que viniste a aquella iglesia no a dormir, viniste a escuchar. No te preguntan, ¿y qué dijo el pastor? ¿De qué habló el Señor? Estuve soñando. Lo que sí te puedo contar es de mis sueños. Wow. Como que no está el tiempo para perderlo, porque los tiempos hoy son muy peligrosos. Sed sobrios. Con eso termino. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Dónde está el diablo? Bueno, no somos tan importantes para el diablo. Él tiene demonios que ha puesto en nuestras vidas y que están alrededor de nuestra vida. Y el demonio sabe muy bien si oraste y cómo oraste. El demonio sabe si leíste hoy o no leíste. El demonio sabe si te saliste con paz en tu casa o saliste con varios conflictos y pleitos y iras y contiendas de tu casa. Por eso necesitamos ser restaurados. Porque el Señor conoce que aún tenemos suciedad en nuestros pies. ¿Cuáles fueron esos principios? 7 principios que no vamos a ver ahorita, obviamente ya el tiempo nos ganó, pero que en el segundo servicio vamos a hablarlos. ¿Cuáles fueron esos principios que el Señor justamente... Sentí que mi cachete se me hizo a un lado y que seré que ya estoy embarneciendo otra vez. Ay, Señor. Siete principios que tenemos que replicar nosotros para poder ayudar a alguien que está caído, aquel que ha fallado, aquel que se siente indigno. Ve y anímalo, dale palabra, deja que Dios hable a su vida, que tú seas ese instrumento útil para el Señor. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. ¿Se pueden abrazar? ¿Se pueden abrazar? Hoy Cristo quiere abrazarlos y está usando justamente
tus brazos y hoy lo puedo decir abiertamente a la gente que hoy conoce al Señor. Cristo te ama. Cristo te ama. Y nunca va a dejar de hacerlo. Porque Él es fiel. Y es un Dios inmutable. No cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú hablaste en nuestra vida, Señor. Gracias por restaurarnos. Gracias por limpiarnos. Perdónanos, Señor, si en momentos de gran tribulación y de confusión a veces no permitimos que tú laves nuestros pies. Y tú estás ahí dispuesto a hacerlo, Señor. Somos nosotros, no eres tú. Es nuestro orgullo, es nuestra soberbia, es nuestra necedad. Es la dureza del corazón, Señor, que a veces rechazamos esa restauración tuya. Y tú estás ahí, Señor, con un corazón manso y humilde, esperando que digamos, sí, Señor, lo necesito. No te canses de ser restaurado y ayuda a quien tú sabes que lo necesita. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tu corazón, que guarde tu pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. La gloria es para Él, la honra es para Él, siempre para Él. Que Dios bendiga tu semana. Amén.